Nacho Ruiz Pérez, estás aquí en La Liana por fin. Vamos a estrenar en nuestro pueblo, en tu pueblo, tu última película, que ha sido pues muy galardonada. El Desentierro es mi ópera prima, con muchas ganas de estar aquí en casa. Mi familia son de aquí, mis padres, y vengo mucho y conozco a todos los compañeros de Leliana Cinema y me siento muy en casa, la verdad. Además hemos rodado varias secuencias de la película, se han rodado aquí en una localización que no voy a desvelar, pero que es una localización muy especial y que ahora el público podrá ver por qué. Ha sido una película muy galardonada, muy premiada, esta ópera prima, sobre todo aquí en la Comunitat Valenciana. Sí, nos nominaron a 10, nos dieron 6 finalmente, incluyendo mejor película, bueno, mejor dirección, mejor guión, mejor dirección artística, mejor dirección de producción. Y la verdad es que salimos de ahí súper contentos, porque qué mejor que te premien en casa, ¿no? Y que reconozcan el trabajo que hemos hecho aquí en Valencia. Además es la primera edición que se hacen estos premios, que son los premios de la Academia del Cine Valenciano. Y es un orgullo poder inaugurar estos premios pues con una película como El Desentierro, que no es fácil, que no es una película que todos los años se puede hacer una así, ¿no? Es una película que requiere mucha preparación, mucho tiempo de gestación, de producción. Y bueno, hemos estado prácticamente 3 años con la peli. En la última entrevista que te hicimos, tú nos dijiste que ibas a por todas, y a por todas me imagino que irás también con los premios Goya. Hablamos por teléfono, ¿verdad? Yo quiero pensar que la película no se ha visto, los académicos no la han visto, demasiados académicos, ¿no? Yo soy nuevo en la academia este año y la verdad es que todavía no estoy muy metido en esa historia. Aparte que Valencia siempre hemos sido considerados un poco, todo lo que es el país Valencia, sí, bueno, como provincias, ¿no? Hay una especie de lobby centralista que es difícil, ¿no? Lo que han hecho, romper esas barreras como han hecho los catalanes o como han hecho los vascos, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Y no ha sido este año, pues quizás sea otro año. Me consta que estás haciendo más cosas y que tienes proyectos también. Sí, ahora mismo estoy trabajando en la tele, en Apunt, y estoy ya preparando para ver si puedo levantar otro proyecto que no será más pequeño que El Desentierro, será en la misma línea de producciones, bueno, que además producciones grandes que además quiero rodar aquí en Valencia, me gustaría, ese es mi propósito, a ver si lo consigo. Uno de ellos es una serie muy ambiciosa que habla sobre el racismo, y lo otro es una película de animación que ya llevo arrastrando durante algunos años. Nos dieron las ayudas de guión y de desarrollo. Y también tengo un proyecto de largo, una historia que me ha seducido muchísimo, y estoy ahora en fase de documentación. La serie ya he dicho que va sobre el racismo, aunque es una serie distópica y que queremos rodar ambientada en los años 90 en Valencia. También habrá algo de esto que llaman la ruta Destroy, ¿no? El paisaje que en la película lo hemos tocado un poquito, pero en esta serie se meterá un poco más a fondo. Y es una serie de género fantástico, lo que pasa que habla de temas muy reales y muy actuales. La película de animación es una película de animación y voy a decir que es de insectos. Y esta película que te comentaba va sobre el universo Maki, pero desde un prisma bastante distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Con un personaje además que está basado en hechos reales y que es de aquí, de Valencia. De alguna forma he crecido aquí, toda mi gente es de aquí y he echado raíces aquí. Justamente la película habla de eso, de recuperar las raíces, de recuperar la identidad. Entonces yo me siento profundamente ligado a la cultura de mi pueblo y a mis raíces de mi familia. Pues nada, muchísima suerte en todos los proyectos que emprendas. Feliz año, porque viene cargado, me imagino que de buen cine y de buenas imágenes captadas por ti. Nada, muchísimas gracias. Así que gracias a vosotros, que siga muy bien todo.